Ahora, aquí, mis amigos, voy a entrar con varios temas. Voy a empezar con Sarmiento, Sergio Sarmiento, perdonen ustedes. Hay ya varios posicionamientos de algunos personajes. Por ahí incluso veía un video de un debate que tuvo Antonio Tolini, que le mando un saludo, en su natal Torreón, en donde hasta el candidato del PAN ya le dice diputado. Ya vemos que hasta les dicen diputado, ya prácticamente de facto le están diciendo diputado Antonio Tolini, y también hay otros que están aceptando que esta elección podría llevarse la Morena. Ojo, no es para que se confíen, yo aquí sí quiero hacer un llamado, porque yo sé que aquí tenemos muchos simpatizantes de Morena, pero no se confíen, estas elecciones podrían dar giros interesantes si hay confianza, sobre todo cuando se trata de la defensa del voto. Es ahí donde se nos atoran muchas cosas. Entonces, si no hay una defensa del voto, es justamente ahí cuando sacan los billetazos. Y hay mucha gente que sí se está dejando llevar por lo que dicen algunos medios de comunicación. Pero miren cómo las cosas parecen verse de forma distinta. Yo no sé si a estas alturas ya no sé ni qué creer ni qué entender. Vamos a ver lo que dice Sergio Sarmiento. Creo que da un panorama. No sé si habla de envidia en este caso. ¿Será que será envidioso Sergio Sarmiento? Ya no sé qué pensar, pero menos bien, ven, escuchen lo que dicen personajes como Sergio Sarmiento. Generales, creo que no hay forma de escapar a la conclusión que estaba ofreciendo Genaro. Esta elección va a ser de Morena, un partido que sigue siendo un partido muy nuevo, y yo sí creo que la personalidad del presidente López Obrador está detrás de esta, Pues ahí dice Sergio Sarmiento que esta elección se la llevaría Morena y que él sí cree que la personalidad del presidente López Obrador pues es la que está detrás. Yo no diría eso, yo diría que en realidad la gente ya está entendiendo de qué va esta dinámica. Yo creo que la gente ya está entendiendo de qué sirve, de qué funciona y para qué sirven las diputaciones. No solamente las federales, también las locales. Yo creo que hoy por hoy la gente, y celebro que eso ocurra en las mañaneras porque es el foro en donde se habla de la importancia de estas elecciones, del papel de los diputados, qué hacen y qué no hacen. Celebro que se haga porque el que se supone que lo debería de hacer es el Instituto Nacional Electoral. Y aunque lo hace de alguna manera, la realidad es que es bastante ambigua. Hay publicaciones en Twitter, hay eventos, pareciera que están enfocados a su target, es un círculo muy cerrado de personas a las que quieren informar, cuando en realidad a las que deberían de informar son las personas que menos acceso tienen a los medios digitales o a los medios de comunicación tradicionales y amplios y nacionales, y que quizás solamente se informan a través de una red comunitaria o que se informan a través de sus propias vías de comunicación locales, mucho más locales. Entonces, eso es lo que debería de hacer el Instituto Nacional Electoral. También los institutos electorales del Estado, es parte de su chamba, informar qué hacen los diputados, qué hacen los senadores, por qué son importantes estas elecciones. Esta es la parte que yo siempre me he quejado del INE, que aunque sí hay una forma en la que lo hacen, porque sí lo dicen, son en tweets, son a grupos muy focalizados. Es como un grupo muy cercano. Es lo mismo que nos quejamos del INE cuando habla del voto en el extranjero. ¿Cómo son las campañas del INE para el voto en el extranjero? En México, no deberían de hablarle a los migrantes, no debería de haber un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y medios de comunicación en Estados Unidos, una campaña, no se puede, no sé, algo debería de haber a través de los consulados, a través de la embajada, que justamente sea a través de estos medios que se informe en medios masivos, que llega a la población sobre las elecciones. Se deja muy a libre albedrío de aquellas redes comunitarias en Estados Unidos si lo retoman o no lo retoman, se deja muy a libre albedrío de la gente de si estás al pendiente o no estás al pendiente, y gracias a las redes sociales, de hecho gracias a las redes sociales es que mucha gente está participando más porque se está enterando de procesos que antes no tomaban tan de facto en los medios que llegan al otro lado, que difunden información de este lado. Entonces, esta dinámica es la que se le cuestiona al INE. No es que no lo haga, claro que lo ha hecho, ¿no? Claro que hoy, por ejemplo, pone estos spots, ¿no? De para qué es lo que se elige en estas elecciones. Y te ponen, ¿no? Que vas a elegir, incluso te dicen que en la boleta de estas elecciones, mira tu candidato de diputación por mayoría relativa, y atrasito viene el listado de los plurinominales. Y ya cambiaron el discurso, porque nosotros tenemos mucho este discurso de que por los plurinominales no se vota, ¿no? Sí se vota, pero votan las minorías.
¿Y cómo se vota? Pues si no gana el de mayoría relativa, le dan más lugares a los que van perdiendo. Entonces, por ejemplo, si gana el diputado de Morena, le van a dar más lugares a los de la oposición porque son los que también tienen que estar perdiendo. Bueno, no les van a dar más, sino que se los van a dar en proporción a los votos que consigan, que aunque no fueran suficientes para que tuvieran un diputado de mayoría relativa, pues les van a dar un cierto número de diputados. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, no se me hace regular que por un diputado de mayoría relativa lleguen o entren 3 diputados plurinominales de oposición. Obviamente tiene mucho más valor el diputado de mayoría relativa, pero estos 3 entran por los votos que se generen en la circunscripción, votos que no ganaron, no alcanzaron para una mayoría relativa, pero alcanzan para ser plurinominales. Y ahora ya te ponen, de hecho ya venían, ¿no? Pero te ponen en la parte de atrás de la boleta quiénes son los candidatos por los que si tú votaste por un candidato de mayoría relativa y no llegase a ganar, podrías estar votando para que ellos te representen. Y ahí es un gran tema también, porque los candidatos plurinominales, ¿quiénes los eligen? Los partidos. Son plazas que venden, literalmente hay venta de plazas en el tema de los plurinominales y muchos de ellos pues ni siquiera representan los intereses en realidad de aquellos que consideran pues eran una opción para votar. Ese es un tema que siempre tenemos que estar debatiendo y que yo considero importante. Pero para que profundicemos en qué hacen y qué deberían de hacer los diputados, quiero rescatar lo que aquí suben un candidato, de hecho es candidato a diputado local, y creo que es parte importante que se mencione qué es la chama del diputado local. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero más vale verlo que no saberlo. Estamos haciendo recorridos casa por casa, la gente me dice, Sebastián, ¿nos puedes dar un trabajo? Sebastián, ¿nos puedes dar un programa social? ¿Saben por qué es? Porque la gente piensa que el trabajo de un diputado es gestionar. Pero ¿qué creen? No. El trabajo de un diputado no solo es gestionar. De hecho, los diputados hacen cosas mucho más importantes. Y hoy te quiero hablar de 3. 1. Las y los diputados votan por los magistrados, votan quiénes son los consejeros de los organismos autónomos y hasta el auditor superior de la Ciudad de México, el que controla el dinero público de nuestra ciudad. 2. Los diputados votan por los instrumentos de planeación territorial. ¿Qué es eso? Pues básicamente los cambios de uso de suelo. Es decir, cuando junto a tu casa crece un edificio de 10 pisos, es porque el diputado de tu distrito votó un cambio de uso de suelo. Y 3. Las y los diputados votan el presupuesto. Sí, el dinero que se va a invertir en tu colonia y en tu alcaldía. Por eso es necesario legislar obedeciendo. No necesitamos despensas, necesitamos que nuestros diputados nos representen. Creo que era importante ponerles este video de Sebastián Ramírez Mendoza, que es candidato de Morena a la Diputación Local por el Distrito 30, que es de Coyoacán. Él es maestro egresado de la UAM. Y aquí hay un dato importante. Tenemos la creencia, porque así nos lo han hecho creer los propios legisladores, que ellos solamente están para gestionar. Y lo han hecho de esa manera porque es para conseguir votos. Entonces ponen sus casas de gestión y se dicen cercanos a la gente. Y entonces empiezan con esas campañas de, no, yo te voy a gestionar esto y te voy a gestionar lo otro, y no, que si tu callecita, y que si esto, y que si la luminaria, y que si el servicio público, y demás. Y olvidamos la naturaleza real del diputado. Porque esto que les explica Sebastián es escala local, pero a escala nacional es incluso más importante porque tienen la facultad de aprobar el presupuesto. Entonces ahí es donde viene un tema más grande, porque ellos son los que aprueban el presupuesto federal, el presupuesto de egresos, y ese presupuesto es lo que se le va a entregar eventualmente a los estados, y de ahí derivan muchas cosas. Entonces aquí, mis amigos, creo que es importante rescatar esto. Tenemos la creencia de que los diputados solamente van a gestionar. Lo han hecho creer así porque es para que ellos puedan conseguir votos. Nada más, no porque sea su naturaleza. Su naturaleza es representarnos en decisiones legislativas, representar a un grupo de la población en decisiones legislativas, en aprobación de los órganos autónomos, nombramientos, en la aprobación de presupuestos, en la aprobación o en su defecto no aprobación de iniciativas que benefician a una mayoría poblacional y que beneficien incluso a casi todos los mexicanos. Esa es la intención del diputado, legislar, no gestionar. Gestionan porque pueden, no porque deban.
porque pueden hacerlo, porque al estar ahí y al tener el contacto con secretarios, con gabinete, al tener contacto directo con ser vínculos con órganos distintos y con los órganos autónomos, tienen la facilidad de decir, oye, a ver, yo tengo un problema en mi comunidad, necesito que me eches la mano para que lo podamos solucionar. ¿Cómo le hacemos? Y ahí viene la gestión. No es la naturaleza principal del diputado, no, o sea, ellos no son gestores, no lo son legisladores, pero la facilidad que les da el cargo les permite gestionar y de ahí se agarran muchos para solamente gestionar y nunca legislar. Y son muy buenos gestores, son bien chingones gestando, pero son pésimos legislando. Y esa naturaleza es la que debemos de responder, porque luego nos preguntamos, oigan, ¿y quién puso este baboso en la fiscalía? No, pues los diputados. No, pero es que ¿por qué? ¿Quién puso este? Hay los nombramientos, viene una terna, ¿no? El presidente, por ejemplo, en el caso de los diputados federales, el presidente manda una terna para distintos órganos autónomos y vienen las votaciones, entonces, pues votan y ellos deciden al final quién queda. Aunque hay una terna plural que mandan desde el Poder Ejecutivo en cuestión, pues ellos ya turnan y deciden. Y luego nos preguntamos quién lo hace. Bueno, caso práctico, el INE. ¿Cuántas veces me he preguntado cómo desaparecemos al INE? Pues la única forma de desaparecerlo es con los que lo crearon, los diputados. La única manera de desaparecer al Instituto Nacional Electoral son los diputados. Incluso yo digo, no hay que desaparecer al INE, sí hay que reformarlo. ¿Pero quiénes lo pueden reformar? Los diputados. ¿Por qué? Porque son los que se encargan de modificar las leyes. Incluso creo que aquí, para entenderlo a una gran escala y mucho más grande, el tema aquí es que los diputados son los que se encargan de dar el marco normativo para que ejecuten los ejecutores. O sea, son los que le dan la guía para que el presidente, el gobernador y el alcalde operen. No pueden salirse de la legalidad. ¿Y quiénes son los únicos que modifican las leyes? Los diputados y los senadores. Son ellos, nada más. Y eso es lo que tenemos que entender. Si estamos molestos con una ley, ¿quién la puede modificar? No la puede modificar el presidente. El presidente puede mandar una iniciativa, pero ¿quiénes aprueban y discuten? Los diputados y los senadores en comunión de cámaras. ¿Quiénes son los que pueden hacer modificaciones? Que es que esta ley está muy rancia, ya tiene muchos años, es que no toma en cuenta, por ejemplo, el tema del feminicidio como un delito grave. ¿Quiénes lo pueden modificar? Los diputados. No lo puede modificar el presidente, entra dentro de la jurisdicción del Poder Legislativo. Por eso es que hacen las modificaciones, para que los ejecutores ejecuten incluso el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ahí tenemos la reforma judicial. ¿Quiénes son las que los modifican? Los diputados y los senadores. ¿Quiénes operan y quiénes ejecutan? Los ejecutores. Entonces, ese es un esquema que sí hay que tener muy claro, porque parece que todavía tenemos ese conflicto con, lamentablemente, muchos, y lo digo con toda sinceridad, tenemos un conflicto importante en retomar la importancia de la naturaleza, y es que tampoco se tomaron la molestia de explicárnoslo mucho. Lo explicaron de una forma muy ambigua en los libros de historia, como que hasta a propósito, parece como de, sí, medio para que sepas qué es, porque no seas tan ignorante, pero no te voy a decir a profundidad qué hace, a menos que tú te especialices, a menos que te vuelvas abogado y entonces entiendas, porque tienes que leer la Constitución, y ahí en la Constitución pues sale qué es lo que hacen y cuáles son las facultades de cada poder. Pero si no tienes interés, yo no te lo voy a enseñar de facto en las escuelas. Y ese es un problema que yo sí creo que hay que regular, que se debe de informar desde primaria, se debe de informar y se debe de ir profesionalizando y se debe de ir incrementando el conocimiento a lo largo de los siguientes estudios, porque justamente tenemos un déficit de personas que no tienen completa conciencia de qué madres hace cada poder. Entendemos lo que, pues ahora sí que lo que Dios nos da a entender, lo que medio nos explica, de lo que medio nos acordamos, pero ya no está ni siquiera mucho esta práctica de la lectura, ¿no? Ya no hay muchas personas que digan, a ver la Constitución para ver qué dice, ¿no? Para ver qué es lo que puedo y no puedo hacer. Ya no existe mucho eso. Hay personas que se van solamente con las primeras de cambio, y creo que ahí tenemos una gran falla.